Como sabéis y sobre todo como habrán notado vuestros bolsillos, estamos inmersos en una crisis energética global. De hecho, bueno, ya hablamos brevemente de esto en un vídeo pasado. En el caso de España, todo esto además tiene un poco más de mala leche, sobre todo de mala gestión. Cuando la guerra de Ucrania estalló, España tenía una posición privilegiada dentro de la eurozona, ya que no era dependiente del gas ruso como sí lo son nuestros vecinos. Pero por nuestra parte, por la parte española, Argelia era el principal suministrador. Y eso, pues imaginaréis que aportaba mucha tranquilidad. Pero a día de hoy, aunque sigamos recibiendo una gran cantidad de gas desde el norte de África, eso ha cambiado. Ahora la dependencia hacia el gas ruso ha aumentado y cada vez compramos más gas licuado proveniente de Estados Unidos y otros sitios. El cual es mucho más caro, ya que tiene que llegar en barco, tiene que pasar por una regasificadora y no llega por gasoducto directo para su utilización. ¿Qué puñetas ha pasado? ¿Por qué se ha perdido esa posición tan privilegiada? Bienvenidos a Mono Street. Pasa, ponte cómodo y piensa por ti mismo. Para empezar y para entender bien este conflicto, vamos a establecer las fichas en nuestro tablero de ajedrez imaginario. Por un lado tenemos a Argelia, una de las principales potencias del Magreb, junto a Marruecos, quien además desde hace algunos años está inmerso en un ambicioso programa armamentístico, ya que pretenden convertirse en la principal potencia militar del norte de África. Y ahora, quieto, ¿cómo que programa armamentístico? Pero no íbamos a hablar de gas. Por algo os estoy dando este dato, no lo olvidéis y vamos a continuar. La enemistad entre estos dos países, con las relaciones de hecho diplomáticas rotas desde 2021, todo por el conflicto del Sáhara Occidental como telón de fondo, y ahí es cuando entra España con un triste intento de arbitraje. Todo esto es lo que nos ha llevado a esta situación, pero en fin, no es tan fácil de explicar. Hay mucha miga detrás. Pongámonos en situación. A España llegan dos gasoductos procedentes de Argelia. Uno, el más grande, es el llamado gasoducto Magreb-Europa, y ese ramal pasa desde Argelia a Marruecos para finalmente entrar en España por Tarifa. El segundo es el gasoducto del Mezgaz. Ese sale desde Argelia directamente hasta Almería. Lo que pasa que este es más pequeño que el primero. En septiembre de 2021, Argelia cerró el primer gasoducto debido a este conflicto con Marruecos. Esto le generó muchas pérdidas a Marruecos, ya que evidentemente ellos cobraban por ese trayecto y debido a todo este conflicto perdimos esa fuente de suministro. Pero ese no es el problema que nos ha hecho llevar a la situación actual. Pero es importante conocerlo para que nos pongamos en situación. Otro hecho importante a destacar, y ahora nos vamos un poquito más atrás, nos vamos hasta 2020, y entra en juego Estados Unidos y el señor Donald Trump. Es cuando Donald Trump estaba en el trono de hierro, pues en aquella época declaró su apoyo público a la postura de Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental, algo que tuvo una cierta polémica, si lo recordaréis, por aquella época, a cambio de que el gobierno de Rabat hiciera un acercamiento diplomático al Estado de Israel, cosa que obviamente no sentó nada bien en Argelia, donde además lo tomaron como una amenaza para su seguridad nacional. En fin, como veis, las aguas en el norte de África están muy revueltas, en esta parte en concreto además, y ahora España llega a liar todo un poco más, en el buen y también, y sobre todo también en el mal sentido. Remontémonos un tiempo atrás, cuando la relación de España con Argelia estaba en su mejor momento. Muchos recordaréis esa gran polémica que se originó en España cuando se permitió la entrada de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, para que recibiera asistencia médica en Logroño. Algo que evidentemente derivó en una situación muy tensa con Marruecos. De hecho, esto llegó incluso a costarle el cargo a la ministra de Exteriores, Arantxa González. Y es cuando entró en ese mismo cargo el actual ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que se encontró con un marrón muy gordo.
el ministro Álvarez intentó reconducir la situación, la verdad es que sin mucho éxito, porque desde Rabat ya estaban calentitos y en enero de este mismo año, ya estamos en 2022, se echó en cara al gobierno español que no cedieran en esta posición que llevaban tiempo firmes respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Obviamente, y ahora es por lo que entenderéis lo que os contaba de Donald Trump, con el apoyo de Estados Unidos en toda esta cuestión, pues es muy evidente que los marroquíes están mucho más crecidos, tienen un gran apoyo, y no desmerezcamos tampoco el apoyo de Israel. De hecho, quedaros con él porque luego hay un dato también interesante relacionado con Israel. Aquí es cuando llegamos a la jugada clave de esta imaginaria partida de ajedrez. España, con esa posición que tiene privilegiada con el gas argelino, pero sin embargo con una delicada posición frente a los marroquíes, que cada vez además están más militarizados, tienen, como os decía, esos apoyos internacionales y están cogiendo fuerza como para intentar hacer recular a un país europeo como es España. Pero no solo me refiero a España. He hablado de la posición de Estados Unidos, también hemos hablado de Israel, estamos intentando llegar al punto con España, que es el más complejo de todos, también por la posición geográfica, sin duda influye mucho. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con el resto de Europa? También es importante tenerlo en cuenta. Y es que Europa lleva desde el inicio del conflicto, en la década de los 70, sin posicionarse claramente. Y todo esto al final es a raíz de intereses comerciales. Por ejemplo, Francia tiene muchos intereses comerciales en la propia Marruecos, la propia España también, y hay países que sí que pueden haber sido un poco más tajantes, como Alemania, que incluso llegó a romper las relaciones institucionales con Marruecos en 2021 y estaban más posicionadas del lado argelino. Os recuerdo, el lado argelino, el Frente Polisario, aboga simplemente por la independencia del Sáhara Occidental y cede la soberanía al pueblo saharaui. La parte marroquí, pues pa' mí, ¿verdad? En fin, lo que quieren es anexionarse ese territorio. Bueno, como os decía, Alemania en 2021 llegó a romper relaciones diplomáticas y aunque, desde entonces esas relaciones han ido mejorando algo, Alemania ha estado navegando entre dos aguas. De hecho, la posición de Alemania es quizá la más similar a la de España en aquellos momentos. Ahora ya es diferente, pero España ha navegado muy bien entre dos aguas en este conflicto durante muchos años, durante décadas. Vamos a seguir con la historia, que me voy por las ramas. España, a principios de este año, se encontraba, como os decía, en una situación similar a esta alemana, más cercanos a Argelia, pero, claro, evidentemente la posición es mucho más delicada por la dependencia del gas, aunque mantenía medianamente bien las buenas relaciones con Rabat, con Marruecos. Algo curioso es que en marzo de este mismo año, esto es un dato que no recuerdo ni siquiera haber visto en medios de comunicación, quizá en algún periódico sí, pero en televisión ni muchísimo menos, y aunque no parezca un dato muy relevante, es un dato intrigante al menos. Y es que en la Embajada marroquí de Madrid cambiaron el mapa por uno en el que se incluía el Sáhara Occidental, pero ojo, también Ceuta y Melilla, que como sabéis, pues son las dos ciudades que tiene España en el norte de África y en el mapa de la Embajada marroquí forman parte de su país. Es inquietante, ¿verdad? Bueno, puede ser una anécdota más, pero incluso Marruecos en aquel momento, por aquellas fechas, llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de reabrir este tema de Ceuta y Melilla. Es un tema que lleva enquistado muchos años, evidentemente es un tema en el que no creo sinceramente que Marruecos tenga unas grandes aspiraciones, pero ellos nunca han renunciado a la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y eso es algo que también debemos de tener muy en cuenta. Pero continuemos. El tema de la anexión del Sáhara a Marruecos incluso también traería otros problemas a España, y concretamente a las Islas Canarias, ya que la anexión del Sáhara Occidental a Marruecos conllevaría que Marruecos reclama un espacio de 250 millas náuticas, y ese espacio marítimo
entraría en conflicto con las aguas de soberanía canarias, aguas de soberanía españolas. Y en fin, tampoco hablamos exclusivamente de un trozo de mar, porque se puede entrar incluso en disputa por algunos montes volcánicos submarinos que hay en la zona y que son muy ricos en algunos recursos como el plomo. Pero bueno, sigamos. Ante todas estas tensiones, Marruecos incluso se ha llegado, esto trajo mucha polémica no hace demasiado, llegó a plantearse el despliegue de misiles israelíes. Este es el dato que os comentaba antes y en el que iba a salir Israel como un gran aliado para Marruecos. Pues como os decía, llegó a plantearse el despliegue de misiles en el estrecho de Gibraltar, en Tánger y en Nador. Pero bueno, todo esto os lo estoy contando porque son datos que están ahí, pero a pesar de que, como veáis, que esta gente, es verdad, están muy crecidos gracias a todos estos apoyos internacionales con los que cuentan, no creo que nadie en su sano juicio contemple la posibilidad de que un país como Marruecos acabe atacando a un país como España. En primer lugar, por la capacidad militar española, que es muy superior a la marroquí, pero en segundo, y sobre todo por esto segundo, es porque atacar a España es atacar a toda Europa. Y obviamente en ese punto Estados Unidos y también Israel dejarían de estar a su lado. Esto sería suicidio internacional para Marruecos. Pero, bueno, creo que me estoy yendo un poco del tema. Podemos hablar, si queréis, sobre todo ese conflicto más ampliamente en otro vídeo. Aquí os lo quería contar porque es importante hacerse una idea de la situación global para entender todo este tema del gas. Pero vamos a volver a esa senda, a la senda del gas. Y sobre todo ahora sí vamos a llegar al giro inesperado y bastante absurdo que dio el gobierno de Pedro Sánchez y que seguro que muchos recordaréis porque lo tenemos bastante recientes. Y este es el punto clave de la cuestión. Y sí, me refiero a la carta que envió Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, el rey de Marruecos, el 14 de mayo de este mismo año, donde se apoyaba la postura de Marruecos sobre el Sáhara, dando de esta forma la espalda a las pretensiones de autonomía del Frente Polisario, quienes, como os decía antes, en todo momento han defendido la autonomía del territorio en favor del pueblo saharaui. Esto, bueno, pues evidentemente ha hecho que las relaciones, que hasta ahora eran muy buenas con Argelia, pues hayan empeorado mucho y hayamos perdido esa oportunidad de convertirnos en la entrada de Europa para todo este gas africano, que además habría supuesto un buen negocio para las arcas del gobierno español, porque si por aquí hubiera entrado ese gas y hubiera ido a Francia, a Alemania, a Suiza, a Dinamarca, a cualquier otro país, España también se lleva su pellizquito por el uso de sus gaseoductos. De hecho, Europa no pierde en todo esto, ya que en ese momento el que era entonces primer ministro de Italia, Mario Draghi, que recientemente acaba de dimitir, supo aprovechar muy bien esa oportunidad y rápidamente viajó a Argelia y selló un acuerdo de colaboración para ampliar el suministro de gas argelino a Italia. Y de esa forma, Italia adelantó por la derecha y sin intermitentes a España. Ahí el señor Mario Draghi fue muy listo. En fin, España ha perdido esta gran baza. A cambio, bueno, desde el gobierno español argumentan que gracias a esto han puesto fin a un conflicto que sí es cierto que llevaba 46 años enquistado con Marruecos. Sinceramente, yo no creo que se haya solucionado todavía nada, porque hay muchas cosas que todavía Marruecos no ha dejado de reclamar. En fin, pero bueno, yo me pregunto, o mejor dicho, os pregunto a vosotros, ¿creéis que este era el mejor momento para hacer algo así? Precisamente ahora, con los grandes problemas de suministro de gas desde Rusia, con todo el conflicto que tenemos en Ucrania. Además, bueno, España, frente a las miradas internacionales, os vuelvo a hacer otra pregunta para que me la respondáis. ¿No parece, en cierta manera, haberse bajado los pantalones ante Marruecos? En fin, decidme qué pensáis. No sé si esto os parece tan absurdo como me parece a mí. En fin, pero no quiero terminar el vídeo sin dejar una pequeña nota positiva. Algo a favor de España y que es importante tener en cuenta, ya que estamos hablando de
gas, de la crisis de gas energética a nivel global y concretamente en la parte europea, que es la que nos centra este tema, bueno, pues es importante tener en cuenta es que en la compra de gas licuado a futuro, esto no tiene por qué ser necesariamente algo malo para España si en el resto del continente llega a haber una escasez, ya que para España puede suponer un buen negocio. Y os recuerdo, España está aumentando esas compras de gas licuado, que si bien, como os decía, es más caro, puede tener otras ventajas. Y en este caso volvemos a tener una pequeña ventaja estratégica, ya que España es el país con más plantas regasificadoras que son las necesarias para consumir este tipo de gas, ya que hay que volver a devolverlo a su estado original para su utilización. Y en España hay 6 de las 20 plantas que hay en toda Europa. Tenemos el 25% de la capacidad de regasificación. Madre mía, estas palabras raras. Lo vuelvo a intentar. Tenemos un 25% de la capacidad de regasificación, ahora sí, y un 30% incluso de la capacidad de almacenaje total. Alemania, por ejemplo, que no han tenido ninguna planificación en este aspecto, pues no tienen ninguna, aunque es verdad que tienen ahora mismo 2 en construcción. De hecho, esto coincidió y empezaron a construir estas 2 plantas en el momento en el que se canceló la construcción del Nord Stream 2, el otro gasoducto que querían construir y que aumentaría el caudal de gas proveniente de Rusia. En esto, como digo, tenemos aún esa pequeña ventaja. Y yo esperaría que esto no lo desaprovechen con otra gestión desastrosa como vienen haciendo hasta ahora. Aunque es verdad que, bueno, esto tampoco es una gran ventaja, ni mucho menos es comparable a la ventaja que teníamos en la posición con Argelia. Y bueno, sí, ya dije que terminaría con algo bueno, pero bueno, menos es nada. Y todo lo bueno al final tiene su pequeña piedra en el zapato, tiene su pequeña nota negativa, y aquí esa piedra está en que el traslado de ese gas al resto de Europa, ya que solo hay una vía, bueno, son los 2 gasoductos que conectan el País Vasco con Francia, bueno, pues esta vía desgraciadamente tiene una capacidad bastante reducida. Pero bueno, como decía, menos es nada, y al menos en esta parte nos podemos quedar con una pequeña nota positiva, iba a decir negativa, bueno, no. Al menos nos podemos quedar con una pequeña nota positiva. Y bueno, ya veremos cómo continúa esta partida de ajedrez, ya que no parece ni mucho menos tener un final cercano y la posición ventajosa que tenía España pues ha sido dinamitada por culpa de un gobierno, me permito opinar, cada vez más incompetente. Y no solo en materia internacional, en la gran mayoría. En fin, palomitas y seguiremos mirando. Espero que tengáis un buen verano, unas buenas vacaciones los más afortunados y nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, piensa por ti mismo.